Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya hay bastante ya. Arrancamos, disculpen que entré 5 minutos después, pero recién termino con electrónica. Y lo único que estaba haciendo es tomando un vaso de agua porque ya estaba seca la garganta ya. No me deja. Aquellos no hablan nada, están serios, igual que ustedes, ¿eh? No habla ninguno. Bueno, arranco. ¿Cuál fue el último ejercicio que vimos? Yo creo que fue este, ¿no? El 12. Hola, profe. Sí, profe, Sí, creo que eso. quedamos en este. ¿Este lo vimos o lo quedamos ahí? No, lo vimos este. Sí, Que de ese dijimos sí. que parecía algo así como un cuatzil o algo por el estilo. Vamos al 13. Acá dice que tienen dos placas metálicas y están colocadas en forma paralela y separadas a una distancia. Así es, tienen dos placas y están separadas y tienen distinta densidad de carga. Fíjense que una es positiva y la otra es negativa. ¿Ven? Acá dice una positiva y otra negativa. Nos piden que calculemos el campo a la izquierda de las láminas, a la derecha de las láminas y entre medio de las láminas. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, primero que nada, miren ahí los dos dibujos que yo he puesto. Acá tienen la placa esta. Si nosotros representamos el campo, siempre nosotros hacíamos así, densidad de carga y esta es la placa, entonces el campo lo representamos como saliendo. ¿Se acuerdan los ejercicios que hacíamos? Nosotros decíamos, ustedes tienen acá una placa así, decíamos, y cómo representamos el campo. El campo lo representábamos, así no, justo así no. Al campo lo representábamos de esta forma, como saliendo de la superficie, pero porque suponíamos que tenía densidad de carga positiva. Pero en el caso de que fuese negativa, el campo sería entrante. Acá sale y acá ingresa. Es por sí, nada más. Podríamos haberlo hecho al revés si quieren. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿para qué? Para representarlo y explicar. Ahora, otra de las cosas que vimos ya es esto. El campo de que obteníamos con una placa. Y nosotros habíamos hecho un ejercicio que no me acuerdo cuál era, pero es uno de los primeros, y habíamos sacado que el campo producido por una placa era sigma sobre 2 E sub 0. Tenía que ver con la densidad de carga y E sub 0, ¿está bien? La constante de permitividad. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto lo hemos hecho un ejercicio. No me acuerdo cuál ejercicio, lo tendríamos que buscar, pero por aquí, a ver, el ejercicio 8 creo que es. Ahí lo tienen, ¿ves? Ejercicio 8, llegamos a este resultado nosotros. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan de nada, hable alguno. Esto lo habíamos sacado en el ejercicio 8, lo van a ver cómo salía esto. ¿Se acuerdan que teníamos una placa? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, era por la densidad lineal, era. Eso, y habíamos puesto un cubo acá como superficie gaussiana, algo así, y encontramos. Claro. Bueno, entonces nos dio ese valor. ¿Cómo? ¿Lo puede volver a explicar? No entiendo eso lo de las líneas de campo. Este ejercicio, el 13. No, si no lo terminé de explicar a este. Bueno, te estaba diciendo que tengo dos placas y tienen densidad distinta, porque es lo que nos dice el ejercicio. Entonces, una negativa y la otra positiva. Una es positiva, esta es positiva y esta es negativa. Entonces, es como decir que de esta placa salen líneas de campo en esta dirección, hacia afuera de la placa, ¿está bien? Y en el que es negativa es como que las líneas de campo ingresan, las representamos como que ingresan, ¿está bien? Una forma de graficarlas diferente, porque esta es positiva y esta es negativa, esta placa, nada más. Pero esto es lo importante, que nosotros sacamos este valor de campo, que era en el ejercicio S8, fíjense después si quieren ahí, yo lo estoy apuntando ahí, ¿ven? Es el ejercicio 8.
ahí era como nosotros habíamos encontrado que valía el campo para una placa infinita. Y decíamos que tenía este valor. ¿Por qué es importante esto? Para que sea más fácil. Fíjense, en este punto, dice a la izquierda de las láminas, ¿no? Acá, en este punto. ¿Va a haber campo? Sí. ¿Y a quién se va a deber el campo en este punto? A ver, ¿a qué placa se va a deber el campo en este punto? A la positiva. A la positiva. ¿Y la negativa? Es decir, olvídate de esta no está. ¿Sí? Si no está esta, el campo acá, ¿a qué se debe? A esta placa. Que en vez de ser para aquel lado, va a ser para este lado, pero hay campo. ¿Está bien? Porque depende de esta placa. Ahora, olvídate ahora de esta. Decíamos que en este punto se debía a este campo. Ahora no tengo esta placa. Tengo simplemente esta placa. ¿Va a haber campo acá? Sí, y se va a deber a esta placa, porque esta placa produce un campo acá. ¿Está bien? Entonces, en este punto, ¿qué tengo en realidad? Tengo injerencia de los dos campos. Este campo me producirá una reacción hacia... ¡Ay, qué mal que dibuja esto, Macana! Soy yo el que dibuja mal. Que será en esta dirección, ¿está bien? Y el que será en esta dirección, ¿está bien? Y esta placa me producirá un campo que será en esta otra dirección. Dirección opuesta. Exactamente. Entonces, si yo sumo los dos campos, ¿cuánto me va a dar ahí? Cero. Cero. Y cero, porque este campo, ¿cuánto vale? Y póngale que valga 1 y el otro vale 1, va a dar 0. No, vale esto. Vale eso. ¿Está bien? Nada más que uno va a valer así, positivo, y el otro va a valer igual, pero negativo. Entonces, si vos lo sumas los dos, el campo total acá va a ser 0. 0. ¿Qué va a pasar en este otro lado? Acá, un punto por acá. Va a pasar lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces acá vos vas a tener que el campo va a valer 0. Ahora, acá adentro, la cosa es diferente. ¿Qué pasaría en este punto? En un punto entre medio, por acá. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar ahí? El campo tiene un solo sentido. O sea, en este punto, esta placa me va a producir un campo para allá, ¿no? Hacia la izquierda. Sí, Sí. Y También a la izquierda. también para la izquierda. está bien. Y entonces el campo, ¿cómo va a ser? Y la suma de ambos. ¿Y cuánto te va a dar? La densidad de carga sobre epsilon 0. Exactamente. Porque, así. Porque sería esto mismo el doble. ¿Está bien? Porque son dos. Este más este, el doble. Este 2 se va con este 2 y te quedó sigma sobre el sub 0. ¿Y cómo sería ahí? ¿Y el signo negativo? Por eso, acá este te va para acá y este te va para acá. Quiere decir que los dos te aumentan. Yo no te estoy hablando de signos, yo te estoy hablando del valor del campo. El valor del campo es esto. ¿Está bien? Igual ahí, si nos dirían que pongamos el signo, serían positivos, ¿no? Claro, porque yo te digo, va para allá, Claro. porque la estoy referenciando con esto, por Claro. ejemplo. O te digo, es negativo porque la estoy mirando desde acá, no sé. Pero en realidad se va a poner en ¿cómo se llama? En evidencia cuando yo ponga una carga. ¿Está bien? Porque va a aparecer una fuerza. Y de acuerdo al potencial que tenga esta carga, a la carga que tenga esto, ya sea positiva o negativa, no sé, ¿sí? De ahí me va a salir para qué lado se va. Si fuera algo negativo que pongo acá, ¿para dónde se va a ir? Esto es negativo, ¿para dónde se va a ir? Para la placa negativa.
No, si es negativo, no se va a ir a la No, negativa. eso para la placa positiva, se va a traer con la placa positiva. O sea, se vendría para este lado. ¿Lo ves? Claro, En se cambio, trae. si fuera positivo, iría para el otro lado. Si esto fuera positivo, yo tiré un protón acá, ¿está bien? Esto se viene para acá. Claro. ¿Está? Entonces, recién se va a poner en evidencia en ese caso. Bueno, ese es el ejercicio 13. A ver, creo que acá estaba explicado. Ahí está, mira. Acá vos tenés el campo de esta placa, que produce esta placa, y tenés el campo que produce esta otra placa. La suma de los dos te da el campo resultante 0. Acá ocurre exactamente lo mismo que ocurrió acá, ¿está bien? Y en el medio, ¿qué tenés? El campo producido por esta placa y el campo producido por esta otra placa. El resultado es la suma de estos dos. O sea, este es sigma sobre 2 es sub 0. Pero como es el doble, la suma de los dos te va a dar esto que está acá abajo. Sigma sobre el sub 0. ¿Está bien? Que ahí lo tenés. ¿Está bien? Mientras que en los otros lugares vale 0. ¿Es importante? Sí, muy importante esto. ¿Por qué? ¿En dónde ven ustedes dos placas paralelas? O esto que está acá. ¿Qué podría ser para ustedes esto? ¿Qué? Capacitores. Exacto. Nada más que un capacitor a veces es así, ¿está bien? Dos placas enfrentadas, sin nada adentro, o a veces, ¿sí? Suelen, que es la mayoría de los casos, tener acá un dieléctrico diferente para mejorar las condiciones del capacitor. Pero eso ya lo vemos cuando vemos capacitor. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces este es un preámbulo a lo que se viene. ¿Sí? Dos placas paralelas pueden ser utilizadas algo así como es el capacitor. ¿Está? Acá hay otro ejercicio. Fíjense en este. Yo tengo una placa, ¿sí? Esta placa producía un campo, ¿se acuerdan? Pero voy a tomar nada más que la parte de arriba, no tomo la de abajo. Entonces esto vale sigma sobre el sub 0. ¿Lo ven ahí? No Sí. tomo las dos placas. Entonces, sigma sobre el sub 0. Ahora, ¿qué pasaría si yo, como dice este ejemplo, tengo un electrón, este electrón, que tiene esta energía, 100 electronvoltios. 2000 electronvoltios son 3,2 por 10 a la menos 6 joules. 100 electronvoltios, entonces son 1,6 por 10 a la menos 7, 17 joules. ¿Está bien? Es una conversión para poder trabajar con otra unidad que no sea electronvoltio. Nada más. Una analogía o cambiar de unidades, nada más. Bueno, yo tengo el electrón y lo lanzo directamente a la placa. ¿Sí? Este electrón lo largo a la placa. Y esta placa tiene una carga, una densidad superficial de menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs sobre metro cuadrado. Me pregunta a mí, ¿desde qué distancia, que la llaman I, debo lanzar ese electrón para que llegue a la placa, justo a la placa? Yo lo lanzo y tiene que llegar justito a la placa. O sea, no impactar, nada, llegar justito ahí a la placa. Entonces, para tener esto, para sacar esto, me baso lo que yo conocía, que era esto. El campo en este punto, donde está el electrón, o donde yo lo debería lanzar, no sé cuánto vale esto, pero más, me supongo, si lo largo de acá, llega justito. Ese campo ahí vale sigma sobre sub 0. Estos dos valores yo los tengo, el sigma lo tengo y el sub 0 lo tengo, entonces puedo sacar el valor del campo. Este es el valor del campo. ¿Está bien? El valor del sub 0, profe. Ahí está, mira, 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Siempre es ese una constante? ¿Cómo? ¿Siempre es ese una constante o en este caso? No, es que el E sub 0 es una constante, la constante permitividad del Sí, es verdad, aire. sí, lo tengo anotado. Sí. Ojo, del vacío, del vacío, ¿está bien? Acuérdense que después ustedes van a usar
constantes dieléctricas diferentes cuando en ejercicios de otro tema, como es capacitores, nosotros vamos a poner entre esas dos placas que ustedes dijeron, vamos a poner otra constante dieléctrica. ¿Ah? Otra constante de permitividad distinta para alterar justamente esas propiedades. ¿Está? Por ahora, vacío. Entonces, ahí nosotros sacamos este valor de campo. No. Por otro lado, para que el perro se le dio por la oreja a mi perro. Bueno, acá tenemos que la energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? La energía con que esto se está desplazando. ¿Sí? Esta energía nosotros la tenemos, porque es la que nos dieron. Y es un medio de la masa ¿de quién? Del electrón, porque esto que lanzamos es un electrón por la velocidad al cuadrado. De acá podemos despejar la velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo que es eso, la energía cinética, Claro. ¿Está bien? Entonces, de acá despejamos el B al cuadrado. B al cuadrado es 2K sobre la masa. Si le sacamos la raíz, obtenemos la velocidad. Reemplazando los valores, el K lo tenemos, porque acá estaba. Lo hemos encontrado hace un rato, ¿no? Esto que está acá. No. Es la energía, claro. La energía, ¿está bien? 2 por la energía, que era 1,6 por 10 a la menos 17 joules, sobre la masa del electrón, que es dato, porque es una constante. 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Se acuerdan? Es un dato que siempre estamos usando. Resolvemos esto y obtenemos el valor de la velocidad. ¿Sí? Por otro lado, nosotros tenemos que si poníamos acá un electrón y acá había un campo, ¿qué se producía? Se producía una fuerza. Bien, y esa fuerza, aquí era igual. Esa es una fuerza de repulsión, ¿no es cierto? Porque los dos son negativos. Bueno, pero nosotros lo tenemos que lanzar con una fuerza tal que llegue hasta acá. Que rompa, que sea mayor que la fuerza de repulsión. Exactamente. Bien, ahora, va a producir, estamos de acuerdo que produce, al poner esto acá había un campo, ¿sí? Yo pongo el electrón, se va a producir una fuerza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta fuerza eléctrica, ¿cuánto vale? Y el campo por la carga. El campo por la carga. Bien. En cambio, en vez de poner carga, ¿qué podríamos haber puesto? La carga del electrón, porque es un electrón, ¿no? Por eso es la carga, pero es la carga del electrón. ¿Está bien? Entonces tenemos esa fuerza. Pero a su vez vos sabés que la fuerza que es igual. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Entonces, si yo despejo de ahí la aceleración, esto sería igual a masa por aceleración, ¿no? Si yo de acá despejo la aceleración, me va a quedar que es la fuerza sobre quién. Sobre la masa. Bien, ahí estamos. Entonces va a ser la fuerza sobre la masa. Fíjate qué es lo que hemos hecho acá. Hemos hecho aceleraciones, fuerza sobre la masa. Y en vez de poner la fuerza, ¿qué ponemos? El campo por la carga. E por Q, que es la carga. Pero esta carga es la carga del electrón. ¿Está bien? Entonces sería E por la carga del electrón. El E lo sacamos, sí, recién lo sacamos, acá está. La carga es la carga del electrón y la masa es la masa del electrón. Resolviendo todo esto, obtenemos la aceleración. ¿Está bien? Ya tenemos la velocidad y tenemos la aceleración. Entonces, de esta formulita, B al cuadrado es velocidad inicial más 2A por I. ¿Esto cuánto tiene que ser para nosotros? Cero. Porque me deja caer. Claro, y es más, al revés. Esto no es cero, disculpame, esto largó con un valor. Nosotros queremos que llegue justito a la placa. Que ahí frene, acá llegue hasta ahí nomás.
La velocidad acá, ¿cuánto va a valer? Final, entonces, ¿Está bien? Entonces, despejando, encontramos que I va a ser B al cuadrado sobre 2A. I es igual a B cuadrado sobre 2A. ¿Está bien? Reemplacen los valores. El B lo tienen por acá, que es el que encontraron acá. Y la A la encontraron, que era la que tienen acá. Reemplazan todo y van a encontrar este valor. Te va a dar negativo, esto es menos, ¿está bien? Pero en realidad lo que nosotros queremos es encontrar esta distancia. Así que este es el valor. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos al 15. ¿Para qué es importante esto? Miren, porque no tiene sentido. Largo un electrón, puedo decir que... Yo dice que tengo una placa y la largué así. ¿Está bien? Yo tengo una placa y largué un electrón. Acá está el electrón, ¿está bien? Y yo largué ese electrón en esa dirección. Ahora, imagínate que yo tuviera una placa acá, ¿sí? Y yo largo un electrón así. Lo largo con esta dirección, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos de vuelta. Mirá, tengo una placa acá. Ahí está la placa. Y yo tengo un electrón. Acá está el electrón. ¿Sí? Y lo lanzo con una dirección así, derechita. Imagínate que el electrón lo largo con esa dirección, ¿sí? No está la placa. No está la placa. El electrón se va derechito. Ahora, pongo una placa. ¿Qué va a pasar con la trayectoria de ese electrón? Ahí está la placa ahora. ¿Qué va a pasar con la trayectoria de ese electrón? y se va a ver interferido. Suponete que esta fuera negativa. ¿Qué va a pasar con la trayectoria? Y se va a ir para arriba. Se va a ir No, para arriba. Se va a ir Claro. para arriba. O sea, acá empieza la injerencia de la placa, ¿no? Y acá termina. ¿Qué pasa cuando este venía por acá derechito y ahí empezó a influir el campo de la placa, el que produce la placa? Va a producir una fuerza y la suma de esa fuerza que sería en esta dirección, hacia arriba, ¿no? Vertical, y esta, que es la de la trayectoria inicial con que venía, me va a hacer que esto se desplace así. ¿Lo ven? Sí. Hasta ahí. Y de ahí sale derechito de vuelta. ¿Lo ven? Sí. Terminó la injerencia y sale derechito. Lo dibujo así para que se vea. ¿Sí? Cuando esto impacta, ponele que acá yo tenga una placa fosforescente. Cuando el electrón pega ahí, ¿qué va a pasar en ese lugar? Y se va a iluminar. ¿Sí? Y yo puedo cambiar el lugar donde pega, y sí, de acuerdo a qué, a la velocidad con que traiga este electrón o al potencial que tenga el campo, o sea, la fuerza que tenga el campo. Si aumento las cargas negativas acá, se va a ir más para arriba. ¿Está bien? Aumentar, ¿qué significa aumentar la carga negativa? Que aumenta el potencial. Claro, aumento las cargas que tengo acá. Al aumentar las cargas de acá, aumento el campo y entonces esto se me desplaza más para arriba. Y si Claro, lo si disminuyo, aumenta la carga, aumenta el campo. y esto se va a desplazar más para allá. Ahora, si lo disminuyo, va a venir más abajo. O sea que yo voy a cubrir desde este lugar, mira, desde el centro hasta acá, lo voy a hacer impactar en toda esta parte, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al potencial que tenga acá, si esto fuera constante. ¿Está bien? Ahora, suponete que le cambio la polaridad y acá pongo positiva. ¿Qué va a pasar? Y se va a traer y se va a ver injerenciada hacia abajo. Me vengo para este lado y barro todo de este lado. O sea que yo barrí en forma vertical, poniendo acá placa de un determinado potencial. O sea, por lo general se acostumbra a poner dos placas. Una negativa y una positiva. Y no solo eso, que se van cambiando. Si esta es positiva, esta es negativa. Y si esta es
negativa, esta positiva, y se pueden intercambiar, cosa de barrer toda esta área, toda esta vertical, ¿sí? Ahora imagínate, yo la puse así, horizontal. Si yo la hubiera puesto vertical, o sea, esta era la placa que pusimos recién, ¿sí? Estas dos. Y si yo las hubiera puesto así, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se desplazaría este electrón? No, estas dos placas. Estas dos, lo que hicieron era desplazármelo así, en esta dirección, ¿está bien? Estas dos, ¿qué van a hacer? Y desplazártelo en esta dirección. Dirección horizontal. En la dirección horizontal. Esta me habían desplazado horizontal, vertical. Ahora, si yo pongo las placas al revés, me lo va a desplazar en la forma horizontal. Con lo cual, yo voy a barrer toda esta área. ¿Ves? Eso que está haciendo usted ahí sería como que lo estamos viendo de frente, digamos. Claro, claro, como que estoy mirando desde acá. Desde acá estoy mirando la placa donde está impactando. ¿Está bien? Y esto ¿a qué le viene con qué lo podrían asimilar o algo parecido? ¿Han visto ustedes algo parecido a esto? ¿O en qué le podría servir a ustedes? ¿Le ven alguna utilidad? Y eso que explicó la clase pasada sobre los rayos catódicos. Claro, pero yo no lo vi nunca. Ya tenemos todo LED ahora. Ah, sí, sí que lo vas a ver. En los osciloscopios también se usa. Acá lo tenés. En los tubos viejos eran así. Los tubos viejos eran así. Este era el cañón que le llamaban. Y eso que tenías en el cañón era esto. El electrodo, el cátodo, allá donde emitían el haz de electrones, sale derechito el haz de electrones, esa trayectoria negra que está ahí. Pero ¿qué pasa? Al yo poner en el camino estas placas verticales y horizontales, lo que hago es que ese haz lo varío. ¿Ves que acá varió en forma vertical? Y si le pongo potencial acá, en forma horizontal. De acuerdo a los potenciales que yo ponga en las placas, mira, acá está la entrada con que comando la variación del campo, ¿ves? Y acá pongo otra en el otro. Y entonces vas a variar y puedes dibujar lo que quieras acá. Entonces, eso es lo que hace un tubo de rayos catódicos. Acá, en esta zona, vos tenías los campos, ¿ves? Este es el yugo. Acá vos tenías el campo y le dabas a esto una posición distinta y podías dibujar lo que se te antoje aquí. O sea, desplazabas el punto acá, 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 acá. Pero es tan rápido que nosotros vemos esa disposición de puntos tan rápida que imagínate que fuera algo así y nosotros hubiéramos visto, es un cero, vos decís, son unos puntitos, pero lo viste todos unidos. Yo impactaba un punto, un electrón, pero impactamos todos juntos y esto si lo ves todo unido, veis a un cero. Y el problema es que nosotros tenemos en la vista, ¿vieron el parpadeo? Ese parpadeo nos permite ver cosas continuas y quizás no sean continuas, sean discontinuas. ¿Han visto los dibujitos, los niños, eso que hacen un dibujito, lo dibujan un poquito y lo hacen correr rápido y parece que el muñequito se mueve, el dibujito se mueve? En realidad son fotos sucesivas. Bueno, algo lo mismo es acá. Es un punto que impactan un infinitésimo después, pero como nosotros tenemos el problema del ojo y encima acá tenés esta sustancia que se ilumina, que lo mantiene un rato, nosotros lo vemos como si fuera continuo. Esto es lo que hace el tubo de rayos catódicos, que es la pantalla de un televisor. Acá está lo que te dijo recién alguien por ahí, dijo, acá lo podemos ver en los equipos de medición, un osciloscopio, por ejemplo. Este es el tubo de un osciloscopio. Ya vienen los planos, ¿sí? Ya vienen los planos, los tubos planos. Pero acá tenemos un tubo de un equipo de medición, que no es plano. ¿Está? Entonces, este es uno de los usos que le podemos dar, que es muy útil. ¿Quién no tiene un equipo de medición o ha visto un equipo de medición? Es más, ustedes electromecánicos se van a cansar de usar los equipos de medición, los osciloscopios. ¿Está? Bueno. Acá tienen otro ejemplo. Este es un dipolo.
¿sí? Tienen dos cargas y esta carga positiva produce un campo acá que es el campo E1, ¿está bien? Y esta carga negativa en este punto produce un campo negativo que tiene esta dirección. ¿Ves que acá también, como en el ejemplo anterior, acá no está dibujada la flechita, serían así, ¿no? Este sería en esta dirección y este sería en esta dirección. Este alejándose de la carga positiva que le dio origen y este acercándose a la carga que le dio origen porque es negativa esta carga, ¿sí? La suma de estas dos me da el campo total que va a ser en esta dirección, ¿sí? Ahora, ¿qué significa si yo pongo acá un electrón? O sea, si yo vengo y pongo un electrón acá, este electrón se va a desplazar en esta dirección, ¿está bien? Al revés. Si acá pongo una carga positiva, ¿sí? Esa carga positiva que yo ponga en ese lugar se va a desplazar en esta dirección, o sea que vendría a parar a este lugar. ¿Qué pasa después de un tiempito? Yo voy a tener una nueva distancia acá y una nueva distancia acá. ¿Cómo es esta distancia con respecto a esta? Esta es más grande que esta. Por ende, tiene más injerencia este campo, o sea que esto sería un poquito más potente que este, que va así. Pero vuelvo a sacar la resultante y me da otra acá. Si yo uno todas las trayectorias, van a ver que la trayectoria de esa carga positiva hace algo así. Y si fuera negativa, haría una trayectoria algo así. Y si me acerco por acá, esto hace una trayectoria así o así. Que son las famosas curvas que ustedes han visto o se observan en los libros por lo general. Que esas que salen de una carga, viene así y viene hasta acá o acá, y acá se van juntando esas líneas y acá se hace más juntita. Y acá ahora todo tiene sentido. ¿Ah? Ahora todo tiene sentido. Nuevo conocimiento desbloqueado. ¿Y saben para qué sirve esto? El dipolo. Imagínate que viene una carga negativa por acá. Anda deambulando. ¿Sí? Pues la alargaste por acá. ¿Qué va a pasar por acá? Y acá va a tener una injerencia el campo, ¿está bien? Y ese campo que va a hacer, la va a traer. Esto es un dipolo y la va a traer a esta zona. Ahora, líneas de campo, ¿está bien? Entonces la va a traer. Ahora, si vos llegases a esta zona, ¿cómo va a ser la intensidad del campo? Mayor, entonces la intensidad va a ser mayor todavía, entonces va a ser mejor atraída. O sea, la señal va a ser más nítida. Por eso es el ejemplo que yo siempre pongo. ¿Se acuerdan ustedes las viejas televisores que tenían en el techo? En el techo de las casas los televisores tenían una antena. Entonces, ¿qué hacían? Nos mandaban a alinear esta antena y cuando alineábamos, ¿qué significaba? Que teníamos la mejor captación de este dipolo de la señal que andaban deambulando por acá. Cuando nosotros lo alineábamos, obteníamos la mejor adaptación de la señal y acá en la televisión nosotros veíamos la señal perfecta. ¿Qué estábamos haciendo al girar? Estábamos alineando este dipolo con respecto a la dirección de sentido de la señal. Cosa de que si la señal impacta en esta zona, acá estamos seguros que vamos a tener una recepción perfecta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, esto es la función de un dipolo. Entonces nosotros acá, ¿qué teníamos? Dos campos, el E1 y el E2. ¿Cuánto vale este campo? Es K por Q sobre la distancia al cuadrado. Esta es la distancia, ¿no? ¿Cómo calculo esta distancia? Y como el cuadrado de esto más el cuadrado de esto. Pitágoras. El cuadrado de esto más el cuadrado de esto es el cuadrado de esto. Entonces es Q sobre A al cuadrado más R cuadrado. Pero ese sería el valor de esta, pero yo no uso esta componente, yo tengo que usar la proyección, porque esto lo proyecto, ¿no? En la dirección del eje Y y de la dirección del eje X. ¿Qué va a pasar con la dirección del eje X? Esta me va a dar una componente así.
Y esta me va a dar una componente igual y en este sentido. Con lo cual, estas dos se cancelan. ¿Lo vieron? No, profe, ¿lo puede hacer ahí de nuevo? No lo vi. Lo vamos a hacer más grande. No, puedo agrandar acá. Qué capo. Ya estamos. Ahí te lo agrando de vuelta. Mira acá. Vos vas a tener que esta carga produce acá este campo E1, que es así, ¿no? Y esta carga produce en este punto el campo E2, así. Yo tengo que, para encontrar el campo total, hacer la suma de este más este, ¿sí? Pero nosotros no sumamos esto, sino que descomponemos esta E1 en los componentes sobre los ejes, ¿sí? Este sería la componente sobre el eje X, ¿sí? Y esta sería la componente sobre el eje Y, ¿sí? Se contrarrestan las del eje X y no valen cero, digamos. Con la del E2 sería así, entonces esta se contrarresta con esta, por ende, sobre el eje X no va a tener componente. Y me va a quedar la del eje Y, pero la del eje Y, las dos son iguales. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser el campo? Dos veces E. Dos veces E, ahí está. Pero no es el E, sino que es la componente sobre el eje Y. Y para sacar esta componente, ¿qué haces? Y la multiplico, pues, si este es el ángulo tita, ¿está bien? Si esto es tita es esto, es lo mismo que esto. Entonces sería por el coseno del ángulo tita. ¿Está bien? Sí. Entonces el campo total, ¿a qué va a ser igual? El campo total va a ser igual a 2 veces E1 por el coseno de tita. ¿Sí? A ver, no lo puedo correr. Bueno, lo tengo que achicar, porque si no, no lo puedo ver. Lo puedo correr así. A ver. Vamos. Si se corre la pantalla, estamos todos bien. Ahí está. Sí. No deja correr más. Ahí está. Fíjate ahí. El coseno de tita, ¿qué es igual? Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa es esto. A cuadrado sobre R cuadrado. ¿Está bien? Vamos acá. Sí. De Pitágoras, sí. Y el adyacente sería este. A sobre la hipotenusa. Ahí está. Coseno. Entonces, esto que es el coseno lo reemplazo acá. Acá está. ¿Está bien? ¿Y todo esto qué es? Y esto era lo que era E1. Esto es E1, lo reemplazo acá. Y el coseno lo reemplazo acá. Con lo cual, este es el campo. Pero fíjate este denominador. Acá está a la A al cuadrado más R cuadrado a la 1. ¿Está bien? Y acá está A cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. Entonces, pero ¿por qué ahí en el campo debajo de la carga tiene A cuadrado por R cuadrado? Porque la distancia es la hipotenusa. Claro, es esto más esto al cuadrado. ¿Te acuerdas que lo habíamos sacado? El cuadrado de esto más el cuadrado de esto me da el D cuadrado. En vez de poner D cuadrado, pongo A cuadrado más R cuadrado. El motivo que puse esto es que esto con esto es muy parecido y yo puedo encontrar factor común, resolverlo y me daría esto. ¿Está bien? Si sumas esto más esto, te da esto. ¿Sí? 2 medios, esto sería 2 medios más 1 medio, 3 medios. Ahí está. ¿Sí? Ahora, fíjate, 2AQ. ¿Qué es esto? 2AQ. A esto se lo suele llamar P. ¿Qué es el P? 2AQ. Depende de la distancia, de esta distancia y de la carga. ¿Y por qué 2A? Porque es la distancia entre las dos cargas, 2A. ¿Está bien? La distancia y la carga. ¿A qué se llama esto? Esto se llama momento del dipolo. ¿Está bien? Y el momento del dipolo te dice, si esta distancia es muy chiquita, esta distancia A es muy chiquita con respecto a esta distancia R, yo puedo despreciar el A y entonces me va a quedar
que el campo es así, porque el cuadrado se va con el denominador, el 2 de acá, me queda R al cubo, y me queda el campo expresado así. Y este es el campo producido por un momento de un dipolo. ¿Está? ¿Se entendió? Es matemático nada más esto. ¿Y qué valor tendría P? ¿Es una constante también? 2A por Q. No, vale 2A por Q. Ahora, ¿de qué depende el P? Depende del valor que tenga el A y del valor que tenga la carga. No es constante, no para todos los casos va a valer lo mismo. Va a variar el valor de acuerdo al valor que tenga A y al valor que tenga Q. Si esto está más separado o las cargas son más potentes o menos potentes, y va a variar el valor de P. Lo que es constante es todo esto. 1 sobre 4 pi sub 0. Que otra vez, ¿qué vuelve a hacer? Esto era acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? Me acordé ahí cuando hizo en la raíz, ¿cómo la hace? ¿Dónde dice acá? Ahí. Esto que está acá, eso que marqué ahí, Es el campo. Es el campo. Y esto que está acá es el coseno. Acordate que el campo total, este campo total, nosotros habíamos dicho que era el doble porque tienen la injerencia de los dos, es 2 veces, pero era la proyección, por eso usábamos el coseno, ¿está bien? Y sacamos esto. 2, 1 es esto y el coseno es esto. Ahora, esto, acá, ¿qué tenemos acá? Fíjate, a ver si puedo ponerlo de otra forma para que lo veas. Hasta ahí vamos, hasta ahí lo ves. Sí. Mira esta parte de acá. Esto es lo mismo que estuviera todo esto elevado a la ¿cuánto? A la 1. Todo esto elevado a la 1. ¿Está bien? En vez de poner 1, yo podía haber puesto 2 sobre 2, si querés. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí, eso sí. Esto es lo mismo, pero elevado a la ¿cuánto? Lo mismo elevado a la ¿cuánto? A la 1 medio. ¿Está bien? 1 medio porque es la raíz. Todo esto a la 1 por la raíz, que es sobre 2. ¿Está bien? 1 medio. ¿Sí? Sí. Esto, que está a la 2 sobre 2, por esto, que está a la 1 sobre a la 1 medio, yo lo tengo que sumar. Entonces, para escribirlo de una forma, esto sería igual a esto, ¿a la cuánto? 3 medios. 3 medios. Ahí está. Y sacamos esto. ¿Sí? Ahora, olvídate de este. Yo digo que esta distancia, llegamos hasta acá, ¿no? Ahora yo te digo, hasta ahí, ¿hasta ahí lo entendiste cómo llegué acá? Sí, ahí sí. Bien, vamos, ahora vamos a la otra, lo último. Yo te digo, esta distancia es muy chiquita comparada con esta. Esto es mucho mayor que esto. ¿Está bien? No llega a ser 0, ¿no? No es llega, 0. No, porque si no estarían pegadas. Esto tiene una distancia, pero esta distancia es muy pequeña comparada con esta. ¿Ves? R es mucho mayor que A. Si R es mucho mayor que A, ¿esto cuánto te va a dar? Y te va a dar R. ¿Está bien? Más o menos R. R más ese poquito. ¿Está bien? Ahora sí. Bueno, ahora te quedó R al cuadrado elevado a la 3 medio de vuelta. ¿Qué va a pasar con el 2 y el 2? Se va. Entonces, ¿a la cuánto te quedó el R? R me quedó al cubo. Ahí está, llegamos ahí. ¿Lo ves? Sí. Y ahora te dio el campo producido por un dipolo a una distancia R, donde nosotros ponemos que esta distancia es muy chiquita comparada con esta. ¿Está bien? Si lo querés completo, sería todo esto, el campo. Pero como nosotros siempre simplificamos, porque trabajamos, esto no influye en nada, decimos. Es muy poquita esta distancia con respecto a esta. Entonces, llegamos a esto y trabajamos con esta que es más sencilla. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos, sigo.
16 se lo dejo a ustedes. Y el 17 se lo dejo a ustedes. Son los dos que les dejo, dos les digo. No, para nada. ¿Qué tenés acá? Dos cargas, una positiva y una negativa. Tiene dos partes este ejercicio. Te dice que esta vale 20. ¿Lo ves ahí? El valor. Ahí está el valor, ¿no? 20 de esta carga. Y la otra vale menos 5. Esta distancia dice que vale esto y esta distancia. Es una tontera. Esta carga positiva en este punto crea un campo para allá. Y esta negativa en este punto crea un campo para acá. ¿Qué haces con los campos? Se suman. Y bueno, saca los campos, como lo sacás siempre. ¿Está bien? O como lo sacás acá. K por Q sobre R al cuadrado. El R es esta distancia. ¿Está bien? Y en el otro caso va a ser K por Q2 sobre esta distancia. ¿Está bien? Sí, lo mismo. Saca los campos. Ahí están los dos valores. Y después, ¿qué hacemos? Los sumamos. Chao. Listo. Ya está. ¿Está bien? ¿Y dónde veríamos ese campo total? Acá. En ese punto. En ese punto que está a esa distancia, ¿no? A esas distancias. R1 y R2. ¿Está bien? Sí. Después la parte 2 te dice, hace lo mismo, pero considera una carga que valga. Esta vale menos 5. No, dice No, que esta la vale carga, lo mismo. la carga Esta vale lo negativa, la Esta cambio pasa a por- ser positiva. ¿Qué va a pasar si esta es positiva? se repelen. Y el campo va a ser apuntando, el E2 en vez de apuntar para ahí va a apuntar para allá. Va a ser el campo igual a 0. No, Ah, no, porque uno es mayor y el otro es menor. entonces tenés que ver las distancias. Mirar Claro. las distancias, mirar los valores de las cargas y encontrar el valor del campo. Las distancias son las mismas para ambos. Lo que cambia es la carga. ¿Y qué va a pasar entonces con los campos? ¿Van a ser iguales? No, ¿Y qué No. haces si uno apunta para un lado y el otro apunta para el otro? se restan. Listo, ya está. Lo restás. ¿Está bien? Ahí está todo el ejercicio. Mira qué tontera. Ahí está. Espero que los ponga, espero que ¿Ves que sean los así. restás? ¿Ves que los restás? Profe, ¿Eh? espero que sean así en el parcial también. Esto es lo mismo, mira. Y el otro es igual al que hicimos antes, mira. Lo largas con una velocidad y va a ir cambiando esa velocidad, esa dirección por el efecto del campo. Igual que el ejercicio anterior. Exactamente lo mismo. Nada más que estaba para explicarles acá cómo era esto. Que esto es lo que me interesaba que vean, para que vean dónde lo van a aplicar en realidad. No es que lo sacamos de la galera. ¿Está bien? ¿Sería el parcial, profe? No, cuando termino el 3. ¿Cómo no lo Vamos al escuché? loco. Cuando terminamos parcial 3, el práctico 3. Perfecto. O sea, cuando terminamos este que le estoy mostrando ahí de potencial, parcial. ¿Está bien? Vamos a empezar con el práctico 3. Empezamos con el último de la primera, del primer parcial. ¿Sí? Ya vimos dos prácticos. Coulomb y ¿cuál era el otro? Gauss. ¿Sí? Ahora vamos a potenciar. ¿Por qué es Profe, importante ¿puede el pasar el potencial? práctico 2 con los ejercicios que resolvió? ¿Cómo? Si después puede pasar el práctico 2 con los ejercicios que resolvió, Sí, como ejemplo. sí. No te digo hoy ni mañana. Mañana puede ser que te lo pases. Mañana o antes del sábado los tenés. O el sábado. ¿Eh? Listo, profe. Perfecto, profe. Muy bien. ¿Le mandamos un Vamos. correíto, profe, o cómo lo gestionamos? ¿El otro les llegó o no les llegó? Sí, sí me llevo el otro. Sí, Lo sí, mandé, yo. lo mandé por correo, se lo mando igual. Se los mando por correo. ¿Sí? Ojo, yo se lo mando, acuérdense que lo tienen que controlar, porque acuérdense que cuando íbamos haciéndolo, acá era un más, acá era un menos, sirven como guía, ¿no? Recuerdan que siempre ahí los retoco, acá me olvidé de poner esto. Algunos los corregí, otros no. Pero fíjense, contrólenlo. Bueno, potencial. ¿Para qué le sirve el potencial?
Ya vieron lo del potencial en teoría, ¿no? ¿En teoría no vieron potencial? Sí, Sí, pero profe. no acordamos. Bueno, ¿qué era para ustedes potencial? A ver, yo tengo una... ¿Era una diferencia, puede ser? No. Mira, yo tengo una carguita, ¿sí? Esa carguita, de acuerdo al signo que tenga acá, más o menos, no sé, lo que vos quieras, ¿sí? ¿Qué te producía en este punto? Un campo. Un campo. ¿Y ese campo, qué es el campo para vos? ¿Qué era el campo? Algo que te decía cuán intenso era lo que producía esto a una cierta distancia, ¿sí? Y el campo lo representabas ¿por qué? Por un vector. O sea que eso tenía, ¿qué tiene que tener? Dirección, sentido y módulo. Las tres cosas, ¿está bien? Porque es un vector. Y se ponía en evidencia cuando aparecía otra carga en este punto, entonces aparecía una fuerza sobre esa carga porque existía el campo y ahí se pone en evidencia el campo. Problema del campo. Tengo que hacer cálculos, dibujar. Cuando yo tenía dos cargas, ¿qué va a pasar? Y acá te van a aparecer dos vectores, el campo que produce el campo que produce y que tenía que hacer la suma vectorial y todo lo demás. ¿Se acuerdan de eso? Que los tengo que descomponer en el eje X, en el eje Y, hacer la suma, sacar. Quilombo. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Bueno, o sea, esto me producía una fuerza así, ¿qué fuerza va a producir? Una fuerza así, ponele, en esta dirección. Esto me produce una fuerza en esta dirección, después yo los tengo que componer y encontrar la resultante en este punto debido a estas dos, y tiene una dirección, un módulo y un sentido. Este es el campo resultante. Y si tenemos tres, ni te quiero decir como miércoles, porque ya se complica, y si estaban en el espacio, un quilombo trabajar con... Pero tiene una ventaja. Tengo dirección, sentido y módulo. Ahora, yo te digo otra cosa. ¿Qué pasa si tenés la misma carga acá? Y yo te digo, ¿qué pasa en este punto? Y te digo, esto vale 50. Y vale 50 voltios. Y vale 50 voltios. ¿Y acá cuánto vale? Y acá vale 10 voltios. ¿Y qué vos podés decir? En este punto el potencial vale 10. En este vale 50. ¿Y qué me está diciendo? Y acá, la carga esta es más intensa acá que acá. ¿Por qué? Porque acá vale 50 y acá vale 10. Oh, qué bien. Y nada más. Te da una idea de lo que produce esto acá o acá. Lo mismo que el campo. Usted decía, ¿qué pasa acá? El campo tiene un valor y acá tiene otro valor, pero tenías la ventaja de que tenías dirección y sentido. En cambio acá yo tengo un valor nada más. Y la ventaja de esto es que esto es un escalar, es un valor nada más. No tiene toda la información que tenía el campo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es un escalar. Y al ser un escalar, es más fácil. ¿Qué hace con los escalares? Lo sumo, lo resto y a la miércoles. En cambio acá tengo que hacer la suma vectorial. Y ya es un poquito más complicado. Acá es más rápido. Entonces esto te da una idea y la suma es más rápida. Y tengo otra cosa más que esto. Hoy ya vienen los equipos que pueden ver pero esto, nosotros tenemos equipos que nos permiten medir. O sea que es más práctico. Mucho más práctico. ¿Qué tienen para medir voltaje? El voltímetro.
Voltímetro, ¿está bien? El multímetro y dentro del multímetro ustedes tienen una función que es el voltímetro. Y listo, ya está. Mido y tengo una idea de lo que tengo, que pasa ahí. Nada más, tengo una idea. ¿A dónde apunta? ¿En qué dirección? No tengo eso. Para eso calculé el campo. ¿Se entiende? Entonces, es más práctico nada más. Es más fácil de trabajar, sumar, restar, qué sé yo. Es más fácil. No tengo todas las propiedades que tendría con el campo, que es saber para dónde va a salir disparado si pongo una carga positiva o una negativa. Acá solo tengo un valor. Fíjense, vamos a un ejemplo. Miren este. Tengo 3 cargas. Q1, Q2, Q3, este es un triángulo equilátero. ¿Sí? Acá tienen los valores. Q1 vale 4 por 10 a la menos 9, Q2 es menos 2 por 10 a la menos 9 y Q3 2 por 10 a la menos 9. En otras palabras, esta es positiva, esta es positiva y esta es negativa. 2 cargas positivas y una negativa. Y nos piden que calculemos el campo en el centro. ¿Cómo calculamos el campo en el centro, el potencial en el centro? Pues ya dije campo. Potencial. ¿Cómo calculamos el potencial en el centro? La fórmula de potencial, ¿de qué va a depender? El potencial. ¿De qué va a depender? El potencial se pone con B. ¿De qué va a depender? De K. ¿Qué era K? ¿Se acuerdan de K? ¿Qué era? Lo mismo que la constante. La constante. ¿Y cuánto valía? 9. Sí, pero ¿cómo, ¿a qué era igual? A 1 sobre 4pi sobre 4pi por epsilon 0. En vez de poner todo eso, es 1 sobre 4pi de sub 0. ¿Está bien? Esto es K. Y es 9 por 10 a la 9. ¿Está bien? Perfecto. Pero acá ponemos ahora Q sobre R. El potencial en un punto, la carga esta, en este punto, produce un potencial que va a depender de qué, de cuánto valga esta carga, es lógico, ¿está bien? Y de esa distancia. Y del medio, ¿no? ¿En qué está? Y acá entraría el medio, en la constante, está en el vacío, ¿está bien? Si fuera otra cosa, y ya sería una constante distinta, pero estamos trabajando en el vacío, así que vacío, ¿está? Depende de la carga y de esta distancia. Se acabó el problema. Entonces usted puede decir, ¿esta carga Q1 acá me produce un potencial? Sí. ¿Cuánto vale? La carga 1 sería B1, K, ¿qué carga va a ser? Q1 sobre esta distancia, R, ¿sí? La B2 te produce un campo ahí, un potencial ahí, sí, B2. B2, muy bien, B2. ¿Cuánto va a valer? K. Por Q2 sobre R. ¿Sobre qué R? Sobre R2. Sobre R2. Para este, acá sería R1 y acá sería R2, ¿está bien? ¿No son iguales o no? Bueno, está bien, R2. ¿Y el 3 cuánto sería? ¿Cuánto te va a dar el 3? K por Q2 sobre R3. No, Q2 no. K Q3, perdón. Por Q3 sobre R3. Si yo quiero sacar el campo total, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos. Sumar los 3. Sumarlos directamente. Sumarlos porque son escalares. Para eso, suma los 3 y sacas el campo total. Y acá sería K por Q1 sobre R1 más K por Q2 sobre R2 más K por Q3. El K sobre R, porque este R1, R2 y R3 para este caso son iguales, lo puedo sacar como constante, este K por R. ¿Y qué te va a quedar? K por Q2. Eso, pero no va a ser Q1 más Q2 más Q3. Va a ser Q1 menos Q2 más Q3, porque este es menos, acordate. Sí, negativo, por eso. ¿Está bien? Y listo, se acabó. ¿Qué es lo difícil de este ejemplo? O complicado.
encontrar cuánto vale esta distancia. O cuánto vale esta distancia o esta distancia. En realidad, si calculo esta, es lo mismo que esta. Pues mira, fíjate que acá 1 centímetro y 1 centímetro, el valor va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo encontramos esta distancia? Por el teorema del coseno. ¿Cuánto vale este ángulo? 60. ¿Y este? Y 30. Si esto era 60 y esto está a la mitad, es 30. ¿Está bien? Bueno, ya tenemos el ángulo, 30. Este angulito vale 30. Si yo trazo la recta esta y la sigo hasta acá abajo, de esta hasta acá, ¿cuánto vale este lado? La mitad de 10. La mitad de 10, 5. ¿Sí? Esto sería 5. Y esto es R. A ver, ¿y esto cómo saco? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es R. Entonces, coseno es adyacente sobre hipotenusa, R. Y acá despejo el R, es R5 sobre coseno, saqué el valor del R. Ya tenemos esta distancia. ¿Sí? ¿Se entendió cómo sacarla? Vamos, sí. ¿Lo vieron? ¿Sigo? Después nos piden la otra distancia, la R1. Saquemos la distancia R1. Para sacar la distancia R1, lo primero que hice o hacen en este ejercicio es encontrar esta distancia, la altura esta, que la llaman H. ¿Sí? Entonces dicen, esto vale 10. Y esto vale 5. La hipotenusa al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? De ahí despejan el valor de H. Ahí está. H es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado y les dio este valor. ¿Y ahora qué tienen? Fíjense. ¿Se vio eso? ¿Para qué sacar cateto? Los dos catetos que sacar de hipotenusa, a ver, de R1. Exactamente. ¿Esto cuánto vale ahora? De ahí hasta acá. 4. 4, bien. Y este valor de H, que era esto, ya lo tenés que era esto, ¿sí? Entonces podés sacar esto. Esto es al cuadrado de esto más el cuadrado de esto. Acá falta el cuadrado, ¿no? Sí. Bien, y profe, ¿cómo había hecho ahí para darse cuenta que el ángulo era 30? Que eso me perdí ahí. Y porque el triángulo equilátero, los ángulos internos son 180 dividido claro, entre 3, en este caso. le dio 60 esto. Y esto divide la mitad, entonces este chiquitito es 30. Para este caso nada más. ¿Ah? Entonces ya tienen las distancias R y R1. Entonces ya listo, vayan a resolverlo, ya lo habíamos resuelto, nada más que ya le encontramos los valores de... Entonces, ¿qué teníamos? Que el punto A es K por Q sobre R, K1, K por Q1 sobre R menos K por Q2 sobre R más K por Q3 sobre R. Sacábamos factor común K y R, nos quedaba Q1 menos Q2 más Q3. Listo, lo resuelven, súmenlo, réstenlo, listo, ya está. ¿Qué es lo que nos da? Nos da un valor que es 623 en ese punto. ¿Ves? 623 voltios. Quiere decir que en el punto A, si este es el triángulo, en este punto el potencial es 623. Ahora, si le piden en este punto, en el punto B, ¿sí? Acá, que está a 1 centímetro de Q2, es lo mismo, pero las R1, R2 y R3 ahora son distintas. ¿Cuánto vale esta distancia de la carga Q1 a este punto? Y vale esta distancia, ¿está? El R1, que lo calculamos en el otro caso, en la filmina anterior, ¿te acuerdan? ¿Y eso cuánto valía? Y eso valía, esperen que me vengo acá, R1 vale 9,54. Bien, entonces ¿qué hacemos? Ponemos, en vez de acá, ponemos K lo podemos sacar como constante y vamos a quedar Q sobre los 9,5,
pero en metros, ¿está bien? 0,095 metros, menos El de arriba es igual, profe. la carga Creo que ya sobre... escribo así, profe. Ah, perdón, El punto B. menos la carga sobre la distancia. Y la distancia de acá a acá, ¿cuánto vale? 1 centímetro. 1 centímetro, ahí está. ¿Está bien? En ese momento. Ahí está. Es que ahí está, ahora sí, ahí está el cursor. 0,1, ¿está bien? Y la distancia desde acá hasta de la carga 3 a este punto son los 9. Exactamente. Resuelven esto y les da este valor. ¿Está? ¿Y por qué nos da negativo ahí, profe? ¿Puede dar negativo ¿Cómo? tranquilamente? El negativo. No te entiendo. ¿Este negativo acá? El del voltaje. El resultado final. ¿Acá? Sí, Tranquilamente. cuando resuelvas esto te va a dar negativo. Perfecto. O sea, puede dar, no hay ningún problema. sí. Es más, mira, acá te dio positivo y acá te da negativo. Y es lógico que te dé negativo acá. Acordate que este es el punto. ¿Es lógico que te dé negativo? Sí. Podría haberte dado positivo, pero ahí te dio negativo. ¿Tiene lógica? Y algo de lógica tiene, porque esta carga, ¿qué signo tiene? Esta era la carga, justo la carga negativa, está más cerquita de la negativa, ¿está bien? Y este está más cerca de las positivas, tiene mayor injerencia, entonces es lógico también que te haya dado positivo, ¿está? Y en el punto C, sin calcularlo, sin nada, te va a dar positivo o negativo. Positivo, el cajón. Y por lo mismo que dijimos acá está más cerquita de la positiva. Ojo, puede ser que te dé negativa, entonces vos decís, acá, por acá, escondida, anda otra carga, dando vueltas. Alguna carga negativa debe andar por ahí dando vueltas, porque está muy cerquita de esta y esto es negativo, si te hubiera dado negativo, ¿está bien? O esta es muy grande comparada con esta. ¿Está? ¿Y cómo lo resolvemos? Igual, nada más que ahora tenés esta distancia R2, ¿cuánto vale? Ahora vale 9. ¿Y la R3 cuánto vale ahora? Y ahora vale 1. 1. Y fíjate que te dio este valor. ¿Sí? Un valor positivo. Bueno, fíjense, yo puse acá los valores. Acá me dio menos 1200, acá me dio 600 y acá me dio 1900. Positivo. Ahora, si esta te dio negativo y este te dio positivo, este me dio negativo y este me dio positivo. Acá tengo 1900, ¿sí? Y acá tengo 1200. Debe haber entre estos dos algún paso, miren que yo estoy de positivo a negativo, debe haber entre estos dos algún punto que valga 0, ¿o no? Y sí, si paso de negativo a positivo, alguno vale 0. Si esta fuera la mitad, ponele más o menos por ahí, es la mitad. El 0, ¿para qué lado estaría? ¿Estaría acá en el medio, el 0? No, más para el lado izquierdo estaría. Más para este lado. ¿Está bien? No sé dónde, pero más cerquita de este que de este. ¿Por qué? Porque la distancia de acá a acá vale 1200 y de acá a acá vale 1900. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, así, por regla de 3, ustedes pueden encontrar que este punto estaría más o menos, por ahí estaría el 0. ¿Sí? Y entre este negativo y este positivo, también va a haber un punto que va a valer 0. ¿Sí? Que es este. Si yo uno todos los puntos que valen 0, yo uniera todos los puntos que valen 0, encuentro esta curva, o esta línea curva que es verde. Si yo uniera todos los puntos que tienen 1200, encontraría esta roja, más o menos por ahí. Entre este 0 y este 1900 debe haber algún 623 por acá, ¿está bien? Yo uno todos los puntos que tienen 623 y traigo esta, y así todos los otros. ¿Cómo se llaman estas curvas? ¿Qué serían las líneas de campo? No estamos hablando de campo, estamos hablando de potencial. Sí, pero ¿y qué son esas líneas entonces? ¿Y qué son? Curvas de potencial, pero ¿qué potenciales te están marcando? Todos los puntos de esta curva azul
tienen el valor 623. Todos estos que tienen la verde tienen el valor 0. ¿Cómo se llaman esas superficies que tienen el mismo valor? El mismo potencial. ¿Cómo se llaman? Equipotenciales. Curvas equipotenciales. ¿Está bien? Si yo vengo con un multímetro, un voltímetro quiero decir, ¿está bien? Acá está el voltímetro. Voltímetro, ahí está, ve. Y pongo un punto en este y uno en este. ¿Cuánto me marca esto? Los 1900. No. ¿Cuánto te marcaría? Estoy en 0. 0. Porque no hay, no hay diferencia de centímetro, siempre va en paralelo. La diferencia entre este punto y este punto, y la diferencia entre este punto y este es 0, porque no, los dos puntos tienen la misma diferencia. Si yo tomo entre este punto y entre este punto y este punto, ¿qué significaría? ¿Cuánto te tendría que dar? ¿Y cuánto te va a dar? 1324. Bien. 1324. Bien, bien. ¿Y entre este y este cuánto te va a dar? Ahí está el voltímetro. Entre este punto, de esta curva y de esta. 7,55. No. 3199. ¿Cuánto? 3199. Sí. ¿Está bien? Diferencia. Este vale 1900, lo pongo así. Y este vale menos diferencia, menos. ¿Y cuánto te daría? 3000 y pico. ¿Está bien? Eso. ¿Está? Por eso la paloma nunca se electrocuta cuando está tocando el cable. Porque la palomita. Claro. De la línea. Si toco un solo cable no pasa nada, pero toco dos y pum. Ahí fui. tengo la palomita y no pasa nada. ¿Está bien? Ahora, si la palomita se pone entre una pata acá y la otra pata y bien, ¿qué pasó? Recibí una descarga de 1300 Se cocina. voltios y la tenemos rostizada. ¿Está? Hay un video de un mono que está en Brasil que va saltando por los cables, lo toco los dos, tum, quedó duro. Bueno, esto ocurre. Es más, no hace falta ir a una palomita. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad yo hacía trabajos para buscarme un mango, ¿cómo se llama? De instalaciones eléctricas. ¿Sí? Poner la instalación eléctrica. Entonces, yo me acuerdo que nos tocó trabajar, porque estaba con otro vago, hacíamos trabajos de electricidad, en un, ¿cómo se llama esto? El depósito de una farmacia, pero grande. ¿Cómo se llaman los de laboratorio? No, ¿cómo se llamaría una droguería? Una droguería. Y no quería que trabajemos de noche. Dice, no, tienen que trabajar de día y hacerlo de día. No podemos dejarlo solo porque hay mucho medicamento. Bueno, está bien, todas las cosas que no. Entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, trabajemos de día, no podemos cortarle la electricidad y había que cambiarle toda la iluminación. Acá el tipo tenía los estantes, pero los racks, ¿cómo serían las estanterías que tienen para poner los medicamentos? Y los tubos le habían quedado por acá, porque eran viejos, qué sé yo. Entonces el viejo que quería que todos estos tubos los pusiéramos en el medio del pasillo, no ahí, que los corriéramos directamente. Para correrlos, ¿qué tenías que hacer? Cortar los cables, ponerlos acá, y todo con tensión, trabajo con tensión. ¿Se puede trabajar con tensión? Sí, se puede trabajar, pero más peligroso. Te recomiendan la posibilidad, si tenés, de trabajar sin
sin tensión, trabajás sin tensión. Es más factible que no te pase nada. Si podés trabajar, nosotros teníamos que trabajar con tensión. Entonces estábamos trabajando con tensión y vos trabajabas acá, imagínate el huevón este trabajando acá tocando los cablecitos, escalera de madera, tac, tac, y trabajaba tranquilo. Madera, ¿sí? Zapato y eléctrico, guante De goma. y eléctrico, todo y eléctrico, escalera de madera. Perfecto, estamos trabajando con tensión, tranquilo. ¿Podés creer que vino un pelotudo? Y lo saludó. Hola, pibe, ¿cómo andás? ¿Y qué le hizo? Le tocó la pierna. Hola, pibe, ¿cómo andás? A tierra. ¿Qué puede haber pasado? Voló, menos mal que voló, y no era mucha la altura, no quedó pegado, voló y cayó por ahí. Andábamos corriendo, este pelotudo que nos tocó. Voló toda la mierda por el boludo que nos tocó. Bueno, pero ¿a qué viene esto? Que mientras ustedes trabajen en una línea equipotencial, no hay problema, no hay diferencia potencial. Si cambiaron, cagamos. ¿Está? Ahora, si yo me desplazo por esta línea equipotencial, ¿qué no se produce? Si ustedes ¿Cómo la pregunta, profe? Si ustedes se desplazaban por una línea Te va equipotencial, el ¿qué no se internet. producía? Es un problemita mío. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Qué se producía? Lo vieron en Física 1, por ahí. No se producía trabajo. ¿Se acuerdan? Y si no se produce trabajo, bienvenido sea, no hay gasto. ¿Estamos de acuerdo? Una línea equipotencial es un alambre, un cable, pero ustedes si miden muy detenidamente, hay pérdida. ¿Por qué? Porque el alambre no es perfecto, tiene pérdida, entonces por eso tenemos un consumo. Ahora, si yo viviera acá, estoy en el faldeo y me quiero desplazar hasta la UTN, ¿sí? Y si yo me desplazara desde mi casa hasta la UTN por una línea equipotencial, la que ustedes quieran, mejor si fuera por la de cero, ¿no? Y me desplazo por una de cero, ¿qué trabajo hago? Ninguno. Porque me estoy desplazando por una línea equipotencial. No, sería ideal eso. Me voy corriendo, trotando hasta allá, mirá, llego chalita hasta allá. No hice ninguno. ¿Eh? Exactamente. Y al haber una caída de tensión, hay consumo. A menos que vaya sobre una barra de oro. ¿Estamos bien? ¿Se entendió la idea? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que esto es práctico. A vos te dicen 623, y ahí 623. Y este tiene 1900. Guarda que para este lado hay más que para este lado. Nada más. Te da una idea. Y es fácil de medir, práctico. Ahora, ¿para dónde sale? Si yo pongo ahí un electrón, ¿qué va a salir? ¿Para dónde va a salir? Va a salir para algún lado. Ahora, ¿para dónde? No. Si yo supiera para dónde va, y tendría que tener los datos que tenía el campo magnético, el campo eléctrico, ¿está bien? Al campo eléctrico me dijo, salía para allá con una dirección tal. Ah, bueno. ¿Se entiende? Entonces, esto es un número que te da un dato. Nada más. ¿Se entiende? Nada más. Dato. Una información. Si la sabes usar, es riquísima, tiene mucho. ¿Está bien? ¿Se entendió ese? Vamos. ¿Sí? Bueno, por lo menos... Bueno, hicimos el primero. Ahora seguimos la clase que viene con los siguientes. Ya empecé con el tren, entonces. Listo, nos vemos entonces. Nos vemos.